Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de los presentes y también saludar a nuestros hermanos que están en plataforma. Es una bendición que Dios nos da una vez más para aprender de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes pensando en este pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 1. San Lucas en su capítulo 1, vamos a leer algunos versículos para luego meditar en ellas. Y nos dice de esta manera, versículo 30 al versículo 46. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor. Mis hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender la acción de gracias que hoy tenemos a nuestro Creador por la vida de las madrecitas. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, la integridad femenina. Sobre este tema quiero compartir con ustedes para entender lo que hoy nos quiere enseñar su bendita palabra. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto en las diferentes áreas de la vida, que hace todo aquello que considera bueno para la misma. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en la integridad, tenemos que pensarlo desde el aspecto bíblico para que Dios nos dé grandes lecciones espirituales. Y es que la palabra del Señor nos va a enseñar, hermanos, en el pasaje de Lucas, en su capítulo 1 y versículo 30, nos va a ayudar para desglosar los pensamientos que tenemos acá. Y nos dice la palabra del Señor: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cuál es la primera verdad que nos enfoca y nos enseña la palabra del Señor en relación a la integridad femenina?
La primera verdad que podemos encontrar acá es que es una integridad con misión divina. Si es una integridad con misión divina, toda madre debe de aprender de la fe de esta mujer que de una manera depositó su fe en la palabra de Dios, en lo que Dios quería como propósito para su vida. Cuando nosotros notamos que María era la madre de Jesús, una mujer de fe, humilde, pensadora, reflexiva, María, la madre de Jesús, no rechazó la misión divina, sino que aceptó con fe, con seguridad, a base de la fe que es por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que ver que si ella acepta la misión divina, María como madre tenía la responsabilidad de guiar, de educar a Jesús como madre. Ella sabía con convicción que era una misión divina de parte de Dios Padre, porque creyó a los ángeles como portavoces de esa misión divina que traía para el pueblo de Israel y traía para el mundo. La responsabilidad de María como mujer nos ayuda a pensar, mis hermanos, que es urgente que las mujeres entiendan que la integridad femenina debe de estar sobre esta misión. La misión de parte de Dios Padre, la misión de que Dios tiene un propósito para toda madrecita, para que comprendan que Dios se apiade de la familia, se apiade de todos aquellos hombres quienes lo buscan. Porque Dios, sabiendo la naturaleza humana, Dios a través de María cumple este propósito. Las nuevas de gran gozo del evangelio para todos los pecadores que se arrepienten. María estaba pendiente de la misión, la tarea, el encargo que se le dio para que Dios pudiera cumplir esa misión a través de ella para poder velar por la vida de este hermoso niño. María no rechazó la misión divina, sino la aceptó con fe. Y esto nos ayuda a recapacitar, mis queridas hermanas, para que nosotros podamos meditar un poco que la integridad femenina es una integridad con misión divina. Cuando la integridad no abarca, no empieza desde este enfoque, cualquier mujer se puede desubicar. Pero cuando nosotros estamos al tanto de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que si María fue la mujer instrumento en las manos de Dios para que naciera su hijo, para que velara, guiara y le enseñara, es para que nosotros entendamos que hasta el día de hoy para toda hermosa madre Dios tiene una misión divina para con ellas, para que cumplan el propósito y la voluntad de Dios Padre con el enfoque de llevar el evangelio a todas las naciones. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, para que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que la mujer tiene un papel importante dentro de la estructura familiar. Que la mujer nos va a ayudar para que nosotros podamos darnos cuenta que Dios cumple su propósito de acuerdo a lo que Él ha establecido. Entonces la palabra del Señor nos ayuda a comprender sobre la integridad femenina, que es una integridad con misión divina. Si nosotros no arrancamos a reflexionar por este lado, con este enfoque, cualquier madrecita puede desubicarse. Cuando las madrecitas sean tentadas en pensar de que son accidentes del tiempo y que Dios no tiene un propósito para sus vidas, tristemente se van a desubicar de lo que Dios quiere para sus vidas. Pero cuando entiendan las madrecitas que Dios tiene una misión para cada una de ellas, debemos reflexionar que María tuvo este privilegio y ella cumplió esa responsabilidad. Pero también debemos de entender, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, Marcos en su capítulo 6, versículo 3, nos lleva a la reflexión de este versículo, aprendiendo un poco sobre la integridad femenina. Nos dice de esta manera: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y noten cómo dice la última fracción: y se escandalizaban de él. Noten cómo dice esta pequeña fracción: y se escandalizaban de él. ¿De quién él? De Cristo. ¿Y sabe qué lección nos presenta este pasaje de la palabra del Señor?
que la integridad femenina también es una integridad en las dificultades. Si es una integridad en las dificultades, tenemos que aprender de que María tuvo el privilegio como madre de experimentar la oposición contra su hijo. Los adversarios en el nacimiento de Cristo fueron parte de su vida. María vio en experiencia propia cómo este rey Herodes lo quiso matar, tuvo que partir hacia Egipto y fue una de las primeras dificultades que ella empezó a experimentar como madre. En sus dificultades como madre, humanamente no entendía a profundidad la prioridad de Jesús perdiéndose en el templo. Cuando nosotros vemos este otro enfoque de dificultad en la vida de María, pero solo podemos aprender que de la actitud de ella, más allá de lo que no entendía a profundidad, confiaba en su hijo, porque Dios tenía planes especiales para este niño. Entonces, la integridad femenina es una integridad en las dificultades. En la niñez, adolescencia y juventud de Jesús, antes de ser llamado al ministerio, María como madre vio la perfección de Dios en su hijo primogénito, vio la perfección en Jesucristo, vio la perfección en este hermoso hijo, a diferencia de sus otros hijos que eran imperfectos. Ella lo notó como madre. Ella vio que había algo sobrenatural en la vida de este niño, y ella tenía esa dificultad para poder ver cómo hacer con los otros hijos que ella tenía, que eran imperfectos. Más de alguno de ellos, pues la palabra del Señor nos hace recordar de que no creían en Jesucristo. O sea, había cierta rebeldía en la vida familiar de la propia estructura de la familia de María. Ahora, esta madrecita pues estaba pasando estas dificultades como madre. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que la integridad femenina es una integridad en las dificultades. Hay otro pasaje de la palabra del Señor, hermanos, en relación a este pasaje, Mateo 13:55, pero nos hace mención este pasaje de Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? La expresión carpintero, el pueblo de Nazaret seguía viendo a Jesús como un hombre que seguía la profesión de su padre, un artesano que trabajaba con madera y otros materiales duros, quizás piedra y ladrillo, como parte de su labor. La posición terrenal común de Jesús y su familia escandalizó a las personas del pueblo, pues se rehusaban a ver a Jesús como mayor a ellos mismos e imposible de aceptarlo como Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Las familias no entendían esto, y María estaba viendo todo el escándalo que estaban protagonizando estas personas, estas familias alrededor de su hijo, y ella era parte de esa dificultad, viendo todo lo que estaba sucediendo. Jesús es llamado de esta manera solo aquí. La práctica regular judía era identificar a un hijo por el nombre de su padre. Quizás no ocurrió así en este caso porque probablemente José ya estuviera muerto, o porque quizás la audiencia de Jesús estaba haciéndose eco de los rumores del nacimiento ilegítimo de Jesús, hablando humanamente. Y esto lo podemos ver en Juan 8:41 y 9:29. Un hombre era llamado por el nombre de la madre si su padre era desconocido, siendo deliberadamente insultado con este título como una referencia a su ilegitimidad. Noten todo lo que estaba pasando. Esta madre estaba viendo cómo las personas le tiraban indirectas. No es hijo legítimo de José, saber de quién será. Todo lo que ella estaba pasando en vida nos ayuda a comprender que la integridad femenina es una integridad en las dificultades. Cada uno de nosotros debemos de tener esa responsabilidad de velar para que la palabra de Dios, mis hermanos, se cumpla en medio de toda dificultad. Estos eran en realidad medio hermanos de Jesús. Jacobo fue luego líder de la iglesia en Jerusalén y escritor de la epístola de Santiago, uno de sus hermanos, medio hermanos. También está Judas, que su nombre en hebreo es Yehudá,
Fue el escritor de la epístola de Judas. Nada más se sabe de los otros dos, sus hermanas o sus medio hermanas, cuyos nombres no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento. Nada se sabe de ellas, ni siquiera si llegaron a ser creyentes como otros miembros de la propia familia de Jesucristo. Solo la expresión bíblica que dice se escandalizaban de él daba la idea de todos los inconvenientes que miraba María por la causa de Jesús, porque no lograban entender la misión de Jesús. No lograban entender, mis hermanos, quién era Jesús, su propia familia. La palabra escandalizar, traducida del griego, significa literalmente tropezar o caer en la trampa y caer en el pecado. Cuando nosotros vemos lo que acá significa, es porque había incredulidad en cierta forma en esta vida de esta familia, para que nosotros entendamos que la Biblia dice que los que creyeron en Jesús hasta después de que Él resucitó. Imaginémonos, hermanos, cuántos años los hermanos de Jesús, la familia de Jesús, estuvieron cerca de Jesús y de alguna manera le tiraban indirectas a su hermano primogénito, y María como madre estaba dándose cuenta de todo lo que estaba sucediendo en la propia familia, incluyendo los habitantes de Nazaret. Se sintieron profundamente ofendidos por la actitud de Jesús de presentarse a sí mismo como gran maestro, como rabino, como Mesías. Debido a su común procedencia, su limitada educación de forma formal y su falta de una posición religiosa alta oficialmente, tristemente, mis hermanos, ellos no entendían esto. No entendían por qué Él decía que era el Mesías. Porque para ellos era desde la perspectiva de acuerdo a los pensamientos humanos o parámetros políticos y religiosos, pero no entendían por qué Jesús decía que era el Mesías. Y entonces se escandalizaban de él. La familia de Jesús, los vecinos de Jesús, la sociedad que vivió en el tiempo de Jesús, y María estaba viendo toda esta dificultad en la vida de su hijo primogénito. Notemos lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Sus hermanos, el hecho de que José no aparece en ninguna de estas relaciones sugiere que posiblemente ya había muerto. Si es así, experimentó el dolor como mujer, como madre, en medio de la adversidad de la vida, pero consolada por la fe en su precioso Hijo Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender que la integridad femenina, mis hermanos, debemos de entender que es una integridad en las dificultades. En el inicio del ministerio de su hijo, María como madre vio la oposición y el rechazo hacia su hijo Jesucristo. Reyes, líderes políticos, grupos religiosos, la sociedad se juntaron contra su hijo por predicar la verdad a través del evangelio, declarando que él era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, que se encarnó en la tierra por causa del pecado de la humanidad. Como madre fue testigo de la crucifixión de su único hijo primogénito, observando el sufrimiento doloroso de su hijo, pero tenía fe en su precioso hijo. Ella estaba viendo y estaba viviendo y experimentando toda esta dificultad. Cada uno de nosotros debemos de entender por qué razón el Evangelio de Juan en su capítulo 19, versículo 25 nos dice de esta manera: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Notemos cómo esta mujer sufría toda la adversidad, sufría la dificultad de su hijo, pero ella sabía que Dios tenía un propósito para este hermoso hijo. Aunque el número exacto de mujeres que se menciona aquí es discutible, Juan se refiere a 4 mujeres y no a 3, ya que solo incluye el nombre de 2 de ellas.
Pero es impactante la integridad de estas mujeres en medio de la dificultad de la vida, porque le eran fieles a Jesús hasta en la hora de su muerte. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos de reflexionar en lo que la Biblia dice, Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Noten cómo nos habla la palabra del Señor de esta mujer. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Era una mujer reflexiva en medio de la dificultad. Era una mujer que estaba al tanto de la palabra de Dios en medio de la dificultad. Y nos recuerda lo que dice Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Noten, hermanos, cómo esta mujer se le había anticipado todo lo que iba a pasar, y ahora ella estaba presente ante la crucifixión de su hijo, pensando y meditando todo lo que estaba sucediendo. Caída se refiere al juicio contra los soberbios y arrogantes. Levantamiento se refiere a la salvación de los humildes y mansos que caen arrepentidos de sus pecados a los pies de Jesucristo. La señal que será contradicha anticipa la futura oposición a Jesús. La espada alude a la tristeza de María en la crucifixión de Jesús, el dolor que ella iba a sentir al ver a su hijo crucificado. Esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, en lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que la integridad femenina es una integridad en las dificultades. Cuando nosotros entendamos este enfoque bíblico, podemos darnos cuenta entonces que a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos está llevando a esta reflexión sobre la integridad femenina, que es una integridad con misión divina, que es una integridad en las dificultades. Y quiero que reflexionemos en el último punto que la palabra del Señor nos quiere enseñar para reflexionar. Notemos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nosotros pensamos en este versículo y aprendiendo sobre la integridad femenina, tenemos que entender que la tercera verdad que podemos encontrar acá es que también es una integridad en la glorificación. ¿Por qué es una integridad en la glorificación? Si hay alguien que puede ver la gloria de Dios en su vida, es cuando se cumple en su propia vida. Es cuando puede darse cuenta que Dios lo está usando de manera sobrenatural. Desde el inicio, María fue una de las mujeres con el privilegio de vivir de lo sobrenatural, porque la palabra del Señor nos hace recordar que el ser que nacería dentro de ella vendría por el poder del Espíritu Santo. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el Espíritu Santo hará este gran milagro para que María conciba un hijo sin haber tenido un matrimonio en el sentir humano de la palabra. Indica que la santidad de Jesús deriva de haber sido concebido por el Espíritu Santo. Todo esto son cosas sobrenaturales, más allá del pensamiento lógico humano. Aunque Jesús era un ser humano genuino, no heredó una naturaleza pecaminosa ni la disposición a pecar de Adán, como el resto de los mortales. De esta forma, María vio la gloria de Dios desde la concepción de su hijo en su vientre. Y cuando nosotros vemos esta experiencia de María, María se sometió a la gloria de su hijo desde la tierra, cuando ella expresa diciendo: hágase conmigo la voluntad de mi Señor. Miren cómo dice esta mujer, cómo se expresa: hágase conmigo la voluntad de mi Señor. Sabía como madre que su hijo Jesucristo gobernaría en gloria eternamente. De manera anticipada, ella tuvo el privilegio en vivir esta realidad.
Vio la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. En las bodas de Canaán de Galilea también ella vio lo que Jesús empezó a hacer en el inicio de su ministerio, convirtiendo el agua en vino. Cuando nosotros vemos el privilegio de esta mujer, cómo miraba, cómo vivía la gloria de Dios. María fue testigo de milagros, prodigios, maravillas y sanidades en la vida ministerial de su Hijo, viendo su gloria. María vio la gloria de Dios en la transformación de hombres pecadores que siguieron a Jesús. Este privilegio lo tuvo ella. Pero también María vio la gloria de su Hijo en la resurrección y vio la gloria de su Hijo Jesucristo en su partida para el cielo, para posicionarse a la diestra de Dios Padre y reinar en gloria, con la promesa que volverá por su iglesia en su segunda venida. María ahí estaba presente. Y esto lo tenemos en Hechos, en su capítulo 1, versículo 9 al 14. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mis hermanos, el contexto nos ayuda a entender, al ver todo lo que pasó, cómo terminó, que ahí estaba presente María, la madre de Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta en lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre la integridad femenina, que es una integridad en la glorificación. Alzado, Dios el Padre transportó a Jesús en su cuerpo resucitado de este mundo al lugar que merece, a la diestra de Dios Padre. Una nube. Esta fue una manifestación visible de que la gloria de Dios estuvo presente mientras los apóstoles y los discípulos contemplaban la ascensión de Jesús. Para algunos de ellos esto no era la primera vez que eran testigos oculares de la gloria divina, y tampoco será la última vez que Jesús esté rodeado de nubes, porque ya está la promesa que Él va a regresar de esa misma forma. Dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles en forma de hombres, varones galileos, todos los apóstoles. Esta expresión solo nos hace recordar que todos los apóstoles eran de Galilea, excepto Judas, que ya había acabado con su vida, quitándose su vida, colgándose. Un día Cristo volverá a la tierra de la misma forma en la que ascendió, para establecer su reino eternamente. Nos hace reflexionar que estos perseveraban en oración. En esta época se inició el patrón de oración en el nombre de Jesús, con las mujeres viviendo la gloria de Jesús y viendo la gloria de Jesús, para que nosotros entendamos que sin duda alguna incluyeron a María Magdalena, María la esposa de Cleofas, las hermanas María y Marta, al igual que Salomé. También es posible, de acuerdo al enfoque de la palabra del Señor, que estuvieran otras mujeres que eran recién convertidas, pero que sobre todo estaba María, la madre de Jesús, presente. Y saben, mis hermanos, que este grupo de mujeres lo que demuestran es integridad en la glorificación de Jesucristo, viviendo la gloria de Jesús con la esperanza de que Jesús va a retornar por ellos. Y esto nos debe de hacer reflexionar lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor, que la integridad femenina, Dios nos ha enseñado tres grandes verdades: que es una integridad con misión divina, que es una integridad en las dificultades, pero también es una integridad en la glorificación. Cuando nosotros veamos esto,
No hay mayor gloria que puede ver en el corazón y los ojos de una hermosa mujer cuando vaya a ver que por primera vez un hijo o una hija o un nieto o un bisnieto caiga rendido a los pies de Jesucristo, porque es el mejor regalo que puede tener esta hermosa mujer en su experiencia de vida. Lo demás es vanidad, pero si arrancamos desde este enfoque, nuestros hijos, nuestros nietos, la familia va a estar con la esperanza de que Cristo va a retornar de acuerdo a las promesas de Jesús por su iglesia. Y estas mujeres demostraron integridad en la glorificación de Jesucristo. Pero hoy Dios nos ha enseñado esto, la integridad femenina. ¿Qué deben de entender las madrecitas? Que hay una misión divina para sus vidas, que tienen que estar presentes en las dificultades de la vida familiar, pero también tienen que disfrutar la glorificación del Hijo del Dios Altísimo con la esperanza que va a retornar por su iglesia. Queridas madrecitas, que Dios las bendiga. Hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre la integridad femenina. Hay misión divina. Hay que vivir las dificultades, pero también tenemos que vivir la glorificación para gloria y honra de Jesucristo. Que el Señor las bendiga, hermanas.